Bienvenidos a Gol de Oro. Seguimos en esta semana previa a la temporada, al arranque de temporada, o más bien arranque de liga, porque la temporada ya arrancó hace unos días, ya dio el pistoletazo de salida con esa Community Shield. Ahora veremos ya la Supercopa de Europa, también peleada por un nuevo equipo español. Pero bueno, hoy toca hablar de Españita, hoy toca hablar de los equipos que creemos que pelearán esa mitad de tabla, que van a estar ahí en zona de nadie. Hay que recordar que esa zona de nadie es muy engañosa, porque un puesto arriba, un puesto abajo, te jode la. Bueno, te jode la planificación o te libra un año más. Porque al final, octavo o noveno es media tabla, la diferencia igual son 3 puntos, y hablamos de una diferencia de algún milloncejo que otro. O, pues, por abajo lo mismo, hablamos de duodécimo, pero decimoquinto ya te tiemblan un poco las piernas. Así que, bueno, ahí está un poco la diferencia. Para hablar de estos equipos, de esta medianía de la Liga Española, tenemos aquí a Alex. ¿Cómo estás? Muy bien, Adri. Y sí, a ver, como bien has comentado, ya es que la mitad de tabla no es la mitad de tabla de hace unos años. Claro. Que tú decías, bueno, un equipo queda octavo, noveno, décimo y vive tranquilo. Sí, ahora mismo se vive tranquilo por abajo, pero hay que recordar que el año pasado el octavo va a Europa, el noveno empata con el octavo para ir a Europa y hasta las últimas 3-4 jornadas el décimo, incluso el undécimo que acabó la Real Sociedad y el décimo fue el Mallorca, estuvieron peleando por entrar en Europa. Entonces ahora mismo la mitad de tabla tiene mucho valor y ojo que alguno de estos equipos no descartamos que entren a competición europea. Sí, es trabajar, funcionar y luego esperar a ver qué pasa. El primer nombre de estos, creo que la temporada pasada ya tenía unas expectativas altas. Este año, por lo que ha sido el mercado hasta hace unos días, básicamente, estaba para pelear el descenso, sí es cierto, pero lo que está sonando y lo que ha llegado eleva el nivel de manera importante. Y es que es el Girona. Este Girona, falta aquí meter a Axel Witsel, que es el último fichaje, pero bueno, la estrella sigue siendo Cristian Stuani, por supuesto, decimosexto la temporada pasada. Yo creo que eso, novenos, ver si llega algún refuercito más. Por ejemplo, suena Claudio Echeverri, que aún no ha sido fidelizado. Hombre, eso sería algo espectacular. Y también la baja de Miguel Gutiérrez, que esa no está apuntada, pero que es importante por lo que significa para el equipo, por supuesto, Miguel Gutiérrez. Alex, yo creo que este Girona este año no debería sufrir. Creo que ya arrancar con menos competiciones para empezar, con la mente más tranquila y limpia, debe darles algo de relajación, digamos. Sí, a ver, al final, bueno, ha habido 2 temporadas muy raras con el proyecto del Girona. Una, la que quedan terceros, que se acaban metiendo en Champions, que obviamente es una anomalía completa. No, el proyecto no estaba para llegar a esas cotas en Liga. Y otra el año pasado, que tampoco el proyecto está para estar sufriendo y estar peleando por el descenso durante todo el año. Entonces, en ese sentido, yo creo que toca año un poco de estabilizar lo que es el proyecto de Michel con el Girona y acabar en eso, en una novena, décima posición, no tener miedo con lo que viene por detrás y si cuadra alguna cosilla, algún equipo de los que supuestamente debería estar un poco más arriba y todo eso, flojea, pues poder estar peleando por una plaza en Conference, Europa League o algo así. Pero bueno, en resumen, hacer un papel en Liga decente y seguir quemando etapas y seguir progresando. Yo creo, a mí me sigue faltando un delantero. No, de momento no veo que esté sonando ninguno muy fuerte porque Echeverri al final es más un jugador de 3/4, un interior ofensivo más o menos, no cumpliría ese rol que, por ejemplo, dejó Dobbik, que ni Mioski ni Abel Ruiz han ocupado. Pero bueno, al final los fichajes son buenos. Yo creo que, bueno, Rincón, uno de los mejores laterales de segunda división el año pasado. Lemar, ¿qué decirte de Lemar? Está por ver, pero sí que es verdad que, bueno, aquí yo creo que puede tener esa tranquilidad, esa
esa confianza que quizás en el Atlético de Madrid ahora mismo al máximo nivel no le pueden ofrecer y poder recuperar su mejor fútbol. Sí que es verdad que hemos visto momentos en el Atleti donde ha rendido muy bien y yo me imagino que eso es lo que busca el Girona y es que al final son 29 años, no es un jugador tan mayor. Sí. Y luego, bueno, como has dicho, está el fichaje de Witsel, que no lo tenemos ahí apuntado porque ha sido a última hora y no hemos tenido tiempo. Pero sí vamos a comentarlo y yo creo que vale la pena comentarlo porque, bueno, quizás no es un central para el Atleti ahora mismo por esa falta de físico, pero yo creo que en un Girona que debería ser bastante propositivo con el balón, encaja muy bien con esta idea. Me da un poco de miedo un Witsel blind por lo que es la punta de velocidad, digamos, que brilla por su ausencia. Pero oye, yo creo que es un jugador muy inteligente, tácticamente exquisito y con un pie muy bueno que a Mitchell le puede dar muchas variantes. Y luego está Víctor Reis, que bueno, al final es una cesión del City. Suelen ser jugadores como mínimo con un nivel medio bastante alto. Sí. Y bueno, yo creo que aún puede faltar alguna incorporación, pero a ver, en general el equipo debería estar para no sufrir mucho. Hablabas de la punta, hubo algún ligero rumor, sobre todo a comienzo de mercado, que Dobbik podría volver. No sé. Sorloth también está en el mercado, seguramente. Me parece que quiere salir del Atlético. Ahí está un poco el tema de la punta. Al final sigue Abel Ruiz. Yo con 38 años creo que Stuani ya es momento de que baje el rendimiento. Será lo normal, pero bueno, con Stuani no hay nada normal. Y luego el tema del lateral izquierdo. Leía que posiblemente Witsel fuera medio centro. Yo no sé hasta qué punto Witsel sigue siendo medio centro y no es un central ya. No sé. A ver, yo creo que puede cumplir en ambos roles. Yo creo que en el Atleti ha sido un poco más por necesidad que otra cosa, pero yo creo que en el mediocentro también puede seguir rindiendo. Yo creo que sí. Hay que ver ahí. La pareja podría ser, que me parece de centrales, me parece muy interesante, Víctor Reis, Krejci. A mí me parece una pareja de centrales. Hombre, luego está la otra posibilidad que dices tú también, Blind Witsel, que es como la otra punta absolutamente. Sí. O Pero, incluso una línea de 3, porque sí. con Mitchell ya lo hemos visto. Bueno, David López también, por ejemplo, sigue por aquí. Claro, por eso sí. No, a ver, de centrales yo creo que van bien. Krejci el año pasado fue de menos a más y me acabó gustando mucho. Sí. Tuvo incluso algún partido en Champions que fue muy, muy bueno. Y no lo hemos visto, pero a priori debería tener buena pinta. Entonces yo creo que ahí van bien. Ahora falta por ver la duda del lateral izquierdo, carrilero. Ya veremos qué perfil buscan, porque la baja de Miguel Gutiérrez es muy sensible. Sí. Y sobre todo a mí me sigue faltando el 9. Yo creo que el centro del campo no es malo. Lo que es el 3/4 con la baja de Brian Hill y tal podría mejorar, pero bueno. Pero yo lo que veo una prioridad es el 9. Es que el 9 no hay directamente, no hay gol. Entonces, bueno, no sé. Veremos. Hay falta, estaba viendo aquí un poco rumores que hay por aquí, sobre todo son de salidas. Hay poquita noticia de entradas. Bueno, el Girona sigue un poco estancado en eso. Vamos a pasar al siguiente nombre en la lista. Tenemos por aquí el siguiente equipo que podría pelear esa mitad de tabla. El clásico de Bordalás, Getafe. Ahí está, Luis Milla es su estrella. Fichajes este año se han tenido. Juanmi Da Vinci, ojo, tienen a una obra de arte. Abdel Abkar, muy buen fichaje. Iván Niyu, Alex and Chris, para mí estos tres me parece que elevan el nivel muchísimo. Abdel Abkar han pagado por él, o sea, es libre, pero le han metido una buena ficha, pero muy bien. Alex and Chris, de lo mejorcito de segunda división en cuanto a extremos, o sea, una exquisitez. Javi Muñoz y luego Kiko Femenía, vuelta a sus orígenes con Bordalás, en aquel Alavés y luego donde estuvo también con él, no recuerdo dónde estuvo también con Femenía, pero bueno, ahí estuvo en un par de equipos con Kiko, fue el que lo hace debutar creo que en el Alavés, y ahí está un mercado de fichajes a la altura de un Getafe, creo que muy bien pensados los perfiles, muy bien planificados los perfiles, y a ver luego pues qué pasa con Borja Mayoral. No hay ningún rumor de salida, pero oye, quién sabe si podría haber ese cambio. Veremos qué pasa al final del mercado. De momento, un mercado positivo
Si la temporada pasada con poquito hicieron magia, este año Bordalás, oye, pues tiene que estar tranquilo, yo creo. Sí, sí, totalmente. Yo creo que, bueno, una baja extremadamente sensible. Sí que es verdad que pierdes jugadores más de rol, más que titulares indiscutibles o central de lo que era el proyecto de Bordalás, más allá de Ramón Terrats, que sí que es verdad que cuando llegó en invierno fue un jugador muy importante para Bordalás. Pero bueno, contabas con esta baja. Al fin y al cabo, estaba cedido y sabías que lo ibas a perder. Pero los fichajes son buenos. Bueno, Apcar me parece una delicia. Sí. Me parece un centralazo, un central incluso nivel Europa. Entonces yo creo que ahí el Getafe ha estado muy listo, ha estado muy bien moviéndose e incluso sobrepagando un poco por Apcar porque es un central que no es fácil encontrar en un mercado siendo tú Getafe. Exacto. Y luego, bueno, San Cris es un poco ese perfil que necesita un generador, un tío que genera ocasiones, que genera peligro, que al final el Getafe en las bandas. Y bueno, Alex San Cris cumple con todas esas expectativas, todas esas necesidades. Y luego, bueno, te has quedado al final con Juanmi, que puede ser un recurso en la delantera. Kiko Femenía, yo creo que puede hacer un buen rol en el lateral izquierdo. Tienes a Javi Muñoz, que yo creo que será más rotación que titular, pero oye, necesitas también profundidad. Y luego, bueno, tienes a Mario Martín, que sí que es verdad que el año pasado no triunfa en el Valladolid, pero claro, es que ¿quién triunfa en el Valladolid el año pasado? Eso era un drama, básicamente. Entonces, tampoco podemos culpar al chaval de lo que pasara en el Valladolid. Entonces, bueno, a ver qué tal con Bordalás. Está claro que no va a ser capitán general. Tienes a Milla, tienes a Arambarri. Sigues teniendo a la columna vertebral y aún tienes incógnitas. Bueno, Neyu, se me olvida, Neyu. Centrocampista que me gustó mucho el año pasado. Bueno, en el Leganés. Hay que comentar, esto no lo hemos comentado y me parece realmente importante. Omar Alderete tiene pinta de que tiene pie y medio en el Sunderland, salida, después de muchas temporadas donde parecía que se iba a ir, al final se va a ir. Y ahí sí es verdad, muy bien ahí Apcar, por supuesto, su parte de central similar, digamos, pero esa baja va a ser complicada de reformar. Sí, es una baja muy sensible. Al final, yo creo que es el mejor central que tienen en plantilla, pero sí que es verdad que te has traído a Apcar. Entonces, ya has puesto la venda antes de que hubiera salido la herida en ese sentido. Entonces, bueno, yo creo que más o menos ahí te cubres. No puedes retener al Alderete, pero bueno, creo que al final se va por un buen precio. Creo que eran alrededor de 10 millones o algo así, va a pagar. No estoy seguro, pero creo que sí, que iban a pagar una cifra que no estaba mal. Y luego, sobre todo, el suelo, yo creo, competitivo del Getafe está bastante claro y el techo va a depender un poco de si Borja Mayoral puede recuperar un poco el nivel que tenía. Porque el año pasado ya sigue con lesiones, pero ya no tiene la lesión gorda, pero se le veía que no estaba para más de 20-30 minutos. Exacto. La lesión fue dura, la recuperación obviamente es larga, no puedes volver de un parón prácticamente de un año y volver a ser el que eras. Pero hombre, yo confío en que Mayoral pueda volver como mínimo a un nivel cercano al que tuvo. Sí, esa rodilla, yo creo que el techo, como decías, del Getafe va a depender de esa rodilla, de cómo de enchufado pueda estar Mayoral, de cómo de enchufado y de cómo las enchufe, de cómo enchufado esté él y de cómo las enchufe. Creo que está ahí el suelo y el techo. Bueno, vamos ya con el siguiente. En este caso, sigue, ya es habitual tenerlo aquí. Más habitual sería tenerlo incluso pelea por el descenso, pero aquí está el Valencia. 12º, creo que repetir un poco la tranquilidad de la temporada pasada es lo que se espera. Javi Guerra, por supuesto, recién renovado, eso es importante, recién renovado este Javi Guerra. Y sus fichajes, José Copete, Dani Raba, que me parece, a pesar de la edad que tenga, me parece un buen fichaje. Y en la portería no es el mejor Mamardashvili, pero es un buen portero para la primera división. Sí, muy bueno. Muy bueno. ¿Qué me dices, Alex? Bueno, lo primero decir que obviamente cuando estuvimos preparando estos gráficos
el Valencia no se había movido tanto. Y hay que añadir a Danjuma, Es verdad, que Danjuma, ¿cierto? es un muy buen fichaje. Hay que añadir a Baptiste Santamaría, ¿Cierto? centrocampista que viene del Stade de Rennes. Y juraría que habían hecho otro fichaje, pero ahora mismo no me acuerdo cuál era. Ugrinic. Ugrinic. Eso es. Ugrinic, Del Young Boys, sí. proveniente del Young Boys suizo, un centrocampista así creador, un perfil un poco más, pues eso, más creativo, más imaginativo, que yo creo que puede cuajar bastante bien con lo que es Javi Guerra. También es verdad que faltan salidas. Se está hablando de que quieren vender a Almeida. Sí. Pepelu no tiene el hueco asegurado, entonces si viene una oferta decente no les va a costar quitárselo de encima. Pero yo creo que en general el mercado del Valencia ha sido bueno en cuanto a altas. Yo creo que Danjuma sí que es verdad que es un poco incógnita, pero el nivel que puede llegar a dar es de jugador de Champions prácticamente. El nivel top que hemos visto de Danjuma es un jugador nivel Champion. Dani Raba es un jugadorazo, ya lo hemos visto con el Leganés. No necesitamos hablar mucho más de Raba. Es lo que es. Es un auténtico jugadorazo. Baptista Santamaría, pues eso, lo que hemos dicho, es un buen centrocampista. Yo creo que es una buena incorporación y más en perspectivas de los jugadores que pueden salir de allí. Y lo que me deja un poco frío es la defensa. Has perdido a Garek, has perdido a Mosquera y de momento no ha venido a nada. Tienes a Tárrega, que para mí fue el mejor central el año pasado del Valencia. De estos tres tienes a Diacabí, que bueno, no volvió mal de la lesión, pero al final es eso, es una lesión muy larga. Habría que cogerlo con pinzas. Y te has traído a Copete, que a mí me deja un poco frío Copete, extraño, la verdad. ¿no? El cambio, sí, no sé. El cambio no. Claro. Sí que es verdad que también es verdad que Mosquera y Yarek seguían pecando mucho de, pues eso, de juventud, no eran centrales tan sólidos a día de hoy. El precio que han sacado ha sido más por el potencial que pueden llegar a tener. Pero bueno, a ver, yo creo que te quedas con la mayor certeza a día de hoy, que es Tárrega, de los tres. Puede ser. Y bueno, a ver qué tal se adapta Copete. De momento en estos amistosos la pareja de centrales ha sido Tárrega-Copete, entonces todo indica que irá por ahí. Y Aguirrezabala me parece un muy buen portero. Yo creo que estaba ya listo para tener una oportunidad en primera división, porque me parece un porterazo y vivir a la sombra de Unai Simón no me parece justo para él. No, es complicado. Oye, hay que ver cómo le queda, qué tal responde. La temporada pasada, que es donde tiene la oportunidad, por la lesión de Unai, tampoco es la mejor que tiene, pero bueno, ahí está. En cuanto a rumores, sobre todo para la punta, sigue sonando Iván Azón, sigue sonando Kyle Larin. Azón, hay que ver qué tal responde a nivel europeo, porque la temporada pasada no juega. A nivel, me refiero, élite, primeras divisiones, porque viene del Zaragoza. Sí. En el Como la pretemporada siendo muy buena, pero bueno, es una pretemporada. Hay que ver. Pero bueno, estaría interesante. Y luego lo de Kyle Larin, creo que ahí depende dinero. Ahí es pura economía de Meriton. Hay que ver cómo responden, cómo hacen, porque el Mallorca tiene ya su otra punta, que es Matu Joseph, que, bueno, por cierto, hablaremos de él ahora. Si te parece, pasamos al siguiente nombre de la lista, salvo que tengas algo que más que comentar. Sí. Vamos entonces. No, del Valencia, bueno, tengo ganas de ver un poquito más de Corberán, porque nos dejó muy buenas sensaciones la mitad de temporada que estuvo. Y nada, con ganas de ver este Valencia. Al final, pues bueno, al final el Valencia, un histórico como ellos, siempre gusta verles arriba, pero a día de hoy no están para eso y como mínimo una temporada tranquila y aspirar poco a poco a ir subiendo en una pelea por Europa en el futuro. Sí. A ver cómo responden y si van cogiendo confianza y si vende Meriton, que eso es lo más importante. Vamos con este Mallorca. Cuidado con el susto. ¡Tacatá! Ahí tenéis a Vedat Muriqi. Décimo, expectativas creo que... El pirata. El pirata. Que queden sobre más o menos novenos. Me parece que es la idea y esperar. Lo comentábamos antes fuera de
de micro. Aquí vuelve a pasar un poco lo mismo, ¿vale? Tengo el diseño hecho previamente y pues no entra Mateo Joseph porque no pude editarlo, básicamente, pero ahí está. Igualmente me parece un fichajazo lo de Mateo Joseph, una cesión, no es fichaje, no pagan tanto, no pagan tanto, no pagan fichaje. Eso pues le da al Leeds un poco de, digamos, maniobra y al Mallorca le da su delantero. Así que bueno, esa es la idea porque el Betis no tenía pensado pagar demasiado. Misma estrella, comentábamos ahora la venta de Kyle Larin, a ver qué pasa porque cobra bien. Pero bueno, un Mallorca que yo creo que ha ganado más que ha perdido. Alex, no sé qué te parece. Sí, sí, a ver, yo creo que, bueno, el fichaje de Pablo Torre me parece súper interesante. Tengo muchas ganas de ver a Pablo Torre con continuidad en Primera División, porque de momento solo hemos visto Fogona. Sí. Sí. Y bueno, al final el proyecto de Yagoba en el Mallorca yo creo que es ilusionante, es muy atractivo. Sí que es verdad que el año pasado ya se vio un poco lo que podía llegar a ser, se le vio que podía estar para competir en Europa, lo único que al final se acabó desinflando. La plantilla se quedó un poco corta y bueno, yo creo que al final es algo normal. Y bueno, por cosas así un poco por resolver que quedan en la plantilla, queda por ver la situación de Grave, que todo apunta a que saldrá. Se han traído a Bergstrom para ser el portero suplente a priori de Román. La defensa más o menos está apañada a falta de Mafeo, que todo apunta también a que puede salir. Está sonando el Sevilla, no lo sé, a ver qué pasa al final con Mafeo. Pero bueno, ese Raillo Valjen yo creo que es inamovible, con Mojica por izquierda y en derecha ya veremos. Supongo que si sale Mafeo se moverán para traer a alguien. Yo creo que el centro del campo es una locura. El centro del campo tienes a Samu Costa, tienes a Pablo Torre, a Darder, tienes a Morlanes, que me parece un jugador muy interesante, tienes a Dani Rodríguez, que el año pasado da un nivelón pese a los 37 años que tiene. Entonces yo creo que el centro del campo van perfectos, no necesitan nada. Y arriba ya han conseguido cubrir un poco lo que sería la baja de Larin con la cesión de Joseph, tienes a Muriqui. Y luego a mí me falta un perfil un poco encarador, un poco sinvergüenza, un poquito regateador, un tío al que darle el balón y que pasen cosas, que sea eléctrico, que sea un poco lo que se buscó con Robert Navarro, con el fichaje de Asano, que bueno, que sigue en plantilla, a ver este segundo año de Asano qué tal. Pero me sigue faltando un poco eso. Yo diría que las principales carencias que tiene ahora mismo el Mallorca sería resolver el lateral derecho en general, porque Mafeo no tiene pinta de que se vaya a quedar, entonces conseguir un buen dinero por él y traerte algo. Y luego me faltaría un perfil regateador arriba, cerrar lo que haya que cerrar con Larin para su marcha. Pero bueno, yo creo que en general un muy buen mercado del Mallorca, la plantilla bastante continuista en ese sentido, no había motivos para cambiarla y con ganas de ver el proyecto de Yagoba, que al final yo creo que ha sido muy interesante. Sí, creo que sigue un poco ahí, creo que se vicia un poco el final de temporada, se queda un poco feo por no conseguir al final el puesto europeo, quedan un poco mal. En cuanto al perfil encarador, al principio de mercado recuerdo que sonaba mucho Jan Virgili, canterano de la Masía, que bueno, sigue la Masía, evidentemente, pero bueno, se parece que se quedó un poco fuera y no han buscado nada más. Veremos qué hacen, qué busca Yagoba Arrasate, porque bueno, esta temporada, sobre todo, algo de fondo de armario, yo creo que algún central más acabará llegando, pero lo que estoy seguro es que veremos otro Mallorca competidor y yo espero que no sea una temporada decepcionante. Al final, oye, igual no entras en Europa, pero bueno, te acabas cayendo, ¿no? También sí, volver a estar en la pelea, estar en la pomada otra vez. Exacto. Creo que es lo que hay que pedirle al Mallorca, que siga estabilizándose como un equipo candidato a las plazas de Europa por abajo. Exacto. Y hablamos de Arrasate, vamos ahora ya a Osasuna, también con otro ex mallorquinista como Ante Budimir. Ante Budimir. Exacto. A Osasuna, que ya venía de un mercado en el que sabía que iban a perder, Brian Zaragoza por cesión, y Jesús Areso, que prácticamente ya antes de acabar la temporada sabían que iba a estar fuera. Llega Víctor Muñoz, jugador del Real Madrid Castilla, o Real Madrid, ya depende de cómo Florentino haya querido venderlo, y Valentín Rosier para sustituir a Jesús Areso antes de su marcha. Ahí estuvieron rápidos.
Sigue Sergio Herrera, el equipo más o menos sigue siendo el mismo. La única duda que había era la posible salida de Aimar Oroz, así como gran baja por el Atleti que vendiera a Nico Williams. Al final, pues se ha quedado ante Budimir, por supuesto. Aquí mi gran problema, digamos, sigue siendo que Osasuna, con Alessio Ricci, en este caso para esta temporada, me falta un punta al que poder dar soplo de ante Budimir, al que Budimir pueda cambiar. Y por supuesto, esa segunda punta que fue Brian Zaragoza de momentos, que también lo es Rubén García, algo por detrás de Ante. Pero quiero ver a este Alessio Ricci, a ver cómo lo hacen que fuera de Mirandés, que ha habido, uno, no descender, y luego dos, pelear por ascender. O sea, ha sido un golpe de un lado a otro. A ver ahora cómo hace con Osasuna, llega con tiempo. El último ejemplo que tenemos de equipo que no asciende, entrenador que se va, son esas Las Palmas, con Luis Carrión. No es el mejor ejemplo, pero De hecho, no están en la previa. Eso. De hecho, exacto. Exacto. Así que bueno, a ver qué responde. Sí, a ver, yo creo que un poco ese delantero que mencionas que te falta, yo creo que esperan que sea Raúl García de Aro, ese suplente de Budimir. A ver qué tal, porque de momento, exacto, ex de Mirandés. De momento no ha terminado de dar ese pasito en primera división, pero bueno, al final yo creo que tiene 24 años y yo creo que siguen confiando aún en él. Y bueno, yo creo que los Osasuna gana sobre todo en el banquillo. Yo creo que su mejor fichaje es ahí. Yo creo que Alessio Lisi es un entrenador que como mínimo tiene bastante crédito. Me parece, bueno, de momento el trabajo que ha hecho en el Mirandés, bueno, el trabajo que hizo en el Mirandés ha sido muy bueno y tengo ganas de ver cómo se adapta a Primera División. Yo creo que además encaja mucho con la filosofía de los Osasuna, de un poco esa idea de juego físico, presión, transiciones rápidas. Yo creo que puede funcionar bastante bien. Me falta un poquito ese perfil Brian Zaragoza que tiene el año pasado, que al final desatascaba partidos, desatascaba momentos, incluso partidos a lo mejor en los que no eres mejor, sí. Te ayudaba a encontrar una vía más rápida para llegar a gol. Pero bueno, sigues teniendo a Budimir, que a día de hoy es uno de los mejores delanteros de Primera División y no cuesta decirlo porque es que lo es. Sí que es verdad que la marcha de Areso es sensible, pero bueno, te traes a Rosier, obviamente bajas el nivel, pero oye, bueno, es lo que hay, tampoco puedes hacer otra cosa. Sí, al llega al Bilbao, paga el fichaje, pues ya está. Y Víctor Muñoz, a ver, de momento sí, bueno, canterano del Madrid, ha jugado en Primera Federación este año con buenos números, al final son 11 goles, 6 asistencias, pero claro, Primera Federación, habrá que ver en Primera División. Me costaría ver que sea titular desde el primer día, pero bueno, oye, al final yo me imagino que quien está ahí trabajando en la dirección deportiva de los Osasuna habrá visto obviamente más cosas que nosotros, sabrá más que nosotros, lógicamente, y por eso habrán apostado por Víctor. De momento, un mercado tranquilo por parte de los Osasuna. Sí, el poquito de los minutos que tuvo Víctor con el Madrid, pues no lo hizo mal. Tiene ese gran fallo contra el Barça en el último clásico, que es lo que creo que cambia la historia. Ahora, si hubiera marcado, pues igual no se hubieran vendido, o lo hubieran vendido por más, quién sabe. Claro, seguramente por más. La historia cambia muy rápido. Pero bueno, ahí se ha quedado. Hay que ver ahí cómo se queda Osasuna, ver si hay algo más, que no parece que el mercado está ya un poco cerrado. No, sí. Y veremos ahí cómo trabaja Alessio Lisi, porque al final trabaja bien con lo justo, pero bueno, también hay que darle herramientas al entrenador, nunca viene mal. Y hablando de herramientas, tenemos aquí al Celta de Vigo, que más que herramientas no tiene, y ya no por fichaje, sino porque vale para todo. Séptimo quedó la temporada pasada, yo creo que séptimo esta, son sus intenciones. Yo creo que aquí la diferencia es, lo comentábamos antes, un poco ese último puesto que pueda dar, que no pueda dar Europa Conference. Oye, pues que el Celta esté por ahí, porque a mí, yo soy un poco más pesimista que tú, me cuesta pensar que van a repetir lo que hicieron la temporada pasada, el rendimiento de la temporada pasada. Me parece complicado, pero bueno,
Han traído fichas nuevas, Jon Rado en portería, Ferran Jutgla y Brian Zaragoza para el ataque. Y lo que falta, pues, que es Borja Iglesias, que aún no es oficial cuando grabamos esto, pero que estará por ahí, Alex. Sí, a ver, yo ya sabes que yo tengo mucha fe en este Celta de Vigo. Sí. Me gusta mucho. Claudio Giraldez es un entrenadorazo, el equipo, el proyecto, no sé. A mí me parece una locura. Yo sí que, al contrario de ti, sí que creo que están para poder volver a repetir más o menos la temporada pasada o al menos estar ahí peleando. Luego ya hay veces que un detalle de 2 puntos es un tiro al palo o es una mala defensa en un córner en el minuto 87. Entonces, bueno, esos pequeños detalles al final en el fútbol son muy difíciles de controlar, pero yo creo que sí que van a estar en la pomada. Los fichajes son muy buenos, muy buenos. Brian Zaragoza son pocos, pero son muy buenos. Sí. Tampoco necesitaban traer tanto. Sí. Al final sí, has perdido a Fer López, pero Fer López tampoco era un titular indiscutible, no era parte de tu columna del proyecto. Sí que es verdad que, bueno, yo entiendo que a la afición le duela, al final es un jugador de la casa, bueno, al final pica, ese tipo de ventas pican, pero al final son 23 millones, es una pasta. También es verdad que está la marcha de Alfon, que sí que había tenido un rol más importante. Pero bueno, más allá de ese mes de marzo, más o menos, que fue un poco su explosión, tampoco ha sido ni tan titular ni tan importante. Entonces, bueno, yo creo que se pueden reponer a eso. Se han traído a Brian Zaragoza, que mencionábamos antes, es un jugadorazo. Se han traído a Ferran Jutgla, que yo creo que es un delantero, segundo delantero muy interesante para acompañar a Borja Iglesias, que a priori todo apunta a que vendrá. Y yo la única mancha que veo es la mancha de la portería. Yo creo que Radu se sigue quedando corto, o al menos por lo que ha sido su carrera, no ha demostrado ser un portero de primerísimo nivel, como necesita ahora mismo el Celta de Vigo. Y bueno, siempre ha sonado por ahí de fondo Arnau Tenas, a lo mejor, que saliera del PSG y viniera para aquí. Yo creo que Iñaki Peña podría ser una situación a evaluar por parte del Celta de Vigo. Yo creo que ambos porteros encajan muy bien con la filosofía de juego y con lo que podría buscar el Celta de Vigo, y sería un salto completamente brutal por parte del equipo vigués. Pero yo creo que en general la plantilla es muy buena, continuista con lo que había. Y bueno, no descarto que haya algún movimiento más, pero me gusta mucho este Celta de Vigo y le veo compitiendo en Europa y compitiendo por Europa este año. Sí, oye, queda a ver ahí cómo responden. Yo eso, no me lo creo mucho porque me parece que es poco repetible, pero bueno, al final, si Claudio Giraldez mete al Celta de Vigo en Europa otro año más, habrá que ver en qué puesto metemos a Claudio Giraldez en el entrenador de la temporada. Porque eso puede ser interesante. Pero bueno, ahí está. Creo que tienen que dar alguna venta más. Hay que decir que la venta de Fer López y la de Strand Larsen, que es la temporada pasada, computan para este año, porque los Wolves lo que hicieron fue una cesión de compra para Jorgen Strand Larsen para pagar este año. O sea, el Celta tiene 50 millones en ventas para este año. Luego hay que cuadrar y tal, más la entrada en Europa. Así que dinero hay. Entiendo que no quieran gastarlo todo. Hay que recubrir balaídos, hay que pensar en una temporada mala, a ver qué pasa. Así que bueno, ahí está luego fichajes en invierno. Oye, mucho que pensar. Así que cabeza a cabeza. De momento, por aquí está la previa de la pelea en esa mitad de tabla, de esa zona, digamos, de nadie, zona de nadie. Así que por aquí está, por supuesto, si hubierais metido otro equipo, si os sobra Celta de Vigo, hubierais metido al Rayo, cualquier otro equipo, abajo en comentarios os leemos y hablamos de eso. Alex, muchísimas gracias. Chao, chao. La siguiente. Adiós.